Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, domingo 30 de noviembre. El último día de este penúltimo mes del año 2025. Para este día, la lección nos dice y se titula Tipología Bíblica. Oremos. Señor y Dios que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Aquí estamos, Señor, agradecidos por la vida, agradecidos por su grande amor, agradecidos por su palabra, la cual nos enseña el camino que debemos andar. Gracias, Señor, porque a través de tipos nos enseña verdades eternas. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para estudiarla, comprenderlas, porque solamente con su dirección la podremos entender. Háblenos, enséñanos, Señor. Que el Espíritu Santo sea siempre nuestro Maestro. Todo lo pedimos y lo suplicamos sin merecer nada, en los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tipología bíblica. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. Eso es tipología bíblica, porque se encuentra en la misma palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Dios, por eso nos dice: escudriñen las Escrituras. No solo las lean, escudriñenlas, que es diferente. Es profundizar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarme? Así es de que nos vemos aquí en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Veamos desde Adán. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para que muriera, para que sufriera, para ser sacado del Edén. No, Dios no creó el Edén ni a Adán para que viviesen separados. No, fue para que vivieran allí. Pero ¿qué sucedió? Adán obedeció otra voz que no era la de Jehová. Y al desobedecer, pecó. Y la paga del pecado es muerte. Desde Adán, cuando fue sacado
del jardín del Edén, él salió contaminado con el pecado, débil, ya no tenía ese manto que antes Dios había colocado en ellos. Cuando pecaron, allí comenzó la tipología. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente, con Satanás. Y Adán y Eva están escuchando. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿De qué les está diciendo a Adán y a Eva que va a acontecer? Porque ellos están escuchando, aunque Dios está hablando con Satanás. Está diciéndole qué es lo que va a venir en el futuro para con él y también para la humanidad. ¿Y quién vendrá? Le dice que la simiente de la mujer es la que vendrá a aplastarle la cabeza, aunque tú le morderás en el carcañar. Fue la primera figura que se habló que iba a acontecer cuando viniera el Salvador. Otra figura, allí mismo en el capítulo 3 de Génesis, lo encontramos en el capítulo 21. Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué está haciendo Dios con ese acto de quitarle las vestiduras que tenían, los delantales de hojas de higuera, para colocarles túnicas de pieles? ¿Qué significan las túnicas de pieles? Significan la justicia del Hijo de Dios, el cual debía de morir para poder tomar de él su justicia y colocarla, cubrirla, vestir al pecador, en ese caso Adán y Eva. Desde allí vienen la tipología bíblica, enseñando a través de actos, de cosas que iban a ocurrir, mostrando que el Hijo de Dios vendría para salvar a la humanidad, para que el ser humano entonces tuviese el privilegio, si aceptaba a Jesús como su Salvador, tuviese salvación. Por eso vemos más adelante que dicen Romanos, ahora vamos al Nuevo Testamento y después volveremos al Antiguo, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán. Ya vimos qué es lo que pasó con Adán. Desobedeció, quebrantó la ley de Dios. Y dice, desde Adán hasta Moisés,
¿Por qué menciona a Moisés? ¿Qué pasó allí con Moisés? Dios habló al pueblo y le entregó a Moisés 2 tablas de piedra que contenían 10 palabras, los 10 mandamientos que debían regir al pueblo como parte del pacto que Dios estaba haciendo. Si lo obedecían, tendrían entrada a la Canaán. Si la desobedecían, no entrarían. Pero dice, aún en los que no pecaron. ¿Quién o quiénes no pecaron? Porque la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es de que, ¿de quién está hablando aquí del que no pecaron? Está hablando de aquel que vendría, tomaría nuestra naturaleza humana, viviría como un humano, dando ejemplo de cómo vivir para obedecer los mandamientos y así heredar la vida eterna. Está hablando del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, cuando dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura, es una muestra de lo que va a acontecer más adelante. Está hablando del Hijo de Dios que vendría a dar su vida por nosotros. En el libro de Hebreos, también veamos un poquito del libro de Hebreos. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos 8:5. Vamos a ver Hebreos 8:5 que nos enseña. 8, versículo 5. Nos habla y dice, estos sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Ahora nos muestra que el santuario, el tabernáculo que se erigió allá en el desierto, era una figura, era un tipo, era una muestra de algo que ya ocurría, pero ocurría allá en el cielo. Esta era una copia nada más, una figura. Dios le dijo a Moisés que le hiciera ese santuario, ese tabernáculo, para habitar en medio de su pueblo. ¿Qué representaba entonces esa figura? Lo que iba a hacer Dios por la humanidad. En el santuario encontramos el plan de salvación. Todo lo que el Hijo de Dios realizaría aquí en la tierra y realizaría allá en el cielo. Todo eso era figura que había en el atrio. Una puerta, primeramente una puerta ancha,
en el cual tenían que entrar todo aquel que reconocía su pecado, trayendo su ofrenda para que fuese sacrificada en el altar del sacrificio. El Señor Jesús dijo, ahí en Juan, yo soy la puerta de salvación, la puerta del perdón, la puerta por donde todo aquel que se arrepienta y me reconoce encontrará perdón. También estaba el otro mueble. Después del altar del sacrificio estaba la fuente que contenía agua. También es otro tipo, porque en esa fuente es donde el Señor Jesús descansó. Y es allí donde también nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús, tenemos que morir para resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo eso nos lo está mostrando el Señor, qué hizo Dios y qué debemos hacer nosotros. Luego el Señor Jesús nos sigue diciendo que Él es nuestro gran sumo sacerdote, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Está allá en el santuario como nuestro gran sumo sacerdote, intercediendo. Pero que de allí vendrá muy pronto para llevar a sus redimidos. Entonces vemos allí en el libro de Hebreos que el santuario que estaba aquí en la tierra era una figura, un tipo de lo que hay allá en el cielo. Como dice allí en el Hebreos 9:23, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Con qué era? ¿Qué se ofrecía en el santuario terrenal? La sangre de un cordero. Y se ofrecía todos los días. Pero cuando vino el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, Él ofreció su sangre una sola vez para perdonar los pecados de todos aquellos que le reconocen y le aceptan como su Señor y Salvador. Todas esas son figuras que hablan acerca del antitipo que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué más encontramos? Que dice, el tipo o modelo corresponde a su antitipo, o sea, la realidad representada o ilustrada por el tipo, como un molde hueco. El tipo refleja las características de su contenido, o sea, de lo que representa. Y lo que representan todos estos tipos en la palabra de Dios es a nuestro Salvador. Nos recuerda, nos hablan de Él para que no lo olvidemos, para que nos volvamos a Él. Hay otros tipos,
como vemos el libro de el libro de Salmos, capítulo 22. Veamos, ¿qué dice? Salmos, capítulo 22. Allí lo escribió el rey David. Aunque él a primera vista está hablando de él, de los momentos difíciles de su vida, cuando es perseguido. Aquí está poniendo en alto algo más grande que va a acontecer en un futuro. Mire cómo dice en el capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A qué nos llevan estas palabras, dichas muchos siglos antes de Jesús? ¿A dónde se dijeron estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Hijo de Dios estaba en la cruz del Calvario. Esa es la que nos recuerda. También encontramos otras palabras que dice: despreciado del pueblo, oprobio de los hombres. Fue despreciado. No lo estimamos. Como cordero fue llevado al matadero. También todos los que me ven se burlan de mí. A otros salvó, pero él, miren a dónde está. A otros sanó. Habla. Dile a Dios, dile a tu Padre que venga y te salve. Se burlaban. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Dios, líbrelo él. Sálvelo pues, que en él se complacía. También encontramos en el verso 12 que dice: me han rodeado muchos toros. ¿Quiénes eran esos toros que lo habían rodeado? Ahí estaban los sacerdotes. Ahí estaba el ejército romano alrededor. Y muchos que se burlaban, sin saber que el que estaba en la cruz era el Hijo de Dios, el Mesías. Luego dice: he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Ahí estaba, clavado en la cruz. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí el rey David dejó esto escrito, no de lo que le pasó a él, de lo que le sucedería a aquel que vendría de la descendencia de él, de nuestro Salvador Cristo Jesús. También vemos cómo esa tipología se fue cumpliendo. Y vemos en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5, que dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién es ese renuevo justo que se levantaría de la descendencia de David? Y reinará, dice, como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. ¿De qué está hablando? El profeta Jeremías. ¿De quién?
Cuando dice, vienen días, vienen. En tiempo de Jeremías él todavía lo ve en un futuro, que sucedería en un futuro en la que Dios levantará de la descendencia de David a un renuevo. Levantaría al Hijo de Dios. Nacería aquí, en la tierra, y nacería de María, la Virgen María. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice en Hebreos 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, no, Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así es de que vemos cómo la palabra de Dios se va cumpliendo y va enseñándonos a nosotros para que tengamos plena confianza en su palabra. En el libro de Juan, capítulo 19, encontramos también, ¿qué más nos dice allí? Para que tengamos seguridad en lo que leemos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo y que por ello crezca en nosotros fe en Jesús. 19:24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos. Los soldados, hablando de la ropa de Jesús, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. En el Antiguo Testamento quedó escrita, pero aquí viene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿En quién? ¿Y cuándo? Cuando al Señor Jesús lo desnudaron, le quitaron su ropa y fue clavado en la cruz. Los soldados echaron suertes sobre esta ropa que era de una sola pieza y dijeron, no la rompamos, porque rota no servirá. Y así echaron suerte sobre ella. Al examinar, como dice allí, al examinar estos textos, descubrimos que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicar los tipos en las Escrituras. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento, cuya escritura era el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo para utilizar los tipos del Antiguo Testamento para revelar la verdad presente, especialmente acerca de Jesús y su ministerio. Así es de que vemos en el Antiguo Testamento el tipo, pero el antitipo lo vemos y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Gocémonos, hermanos. Gocémonos escudriñando las Escrituras, buscando un poquito aquí, otro poquito allá, y encontraremos la verdad con claridad. Por eso dice allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es bueno, es saludable volver a escudriñar lo que ya escudriñó, porque nuevas verdades se encontrará allí
porque la palabra de Dios es como una mina que entre más se busca, más gemas encontramos. ¿Qué me dice el consejo del Espíritu de profecía? Veamos. Al cumplir toda justicia, Cristo no llevó la justicia a un fin, cumplió todas las exigencias de Dios en arrepentimiento, fe y bautismo, los pasos en la gracia, en la conversión genuina. En su humanidad, Cristo colmó la medida de las exigencias de la ley. Fue la cabeza de la humanidad, su sustituto y garante. Los seres humanos, al unir su debilidad a la naturaleza divina de Cristo, pueden llegar a ser participantes de su carácter. Cristo vino para dar un ejemplo de perfecta conformidad con la ley de Dios, tal como se requiere de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta la última persona que viva en la tierra. Declaró que su misión no consistía en destruir la ley, sino en cumplirla mediante una perfecta y cabal obediencia. De esa manera, la magnificó y engrandeció. Por medio de su vida manifestó su naturaleza espiritual, a la vista de los seres celestiales, de los mundos que no han caído y de un mundo desobediente, desagradecido e impío. Él cumplió los abarcantes principios de la ley. Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viviente con la deidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Las ofrendas simbólicas señalaban a Cristo, y cuando se hizo Él el sacrificio perfecto, las ofrendas por los sacrificios ya no eran más aceptables para Dios. El tipo se encontró con el antitipo en la muerte del unigénito Hijo de Dios. Vino para poner en claro el carácter inmutable de la ley de Dios, para declarar que la obediencia y la transgresión nunca serán premiadas por Dios con la vida eterna. Vino como hombre a la humanidad para que ésta pudiera tocar la humanidad, pero en ningún caso vino para disminuir la obligación de los mortales de ser perfectamente obedientes. No destruyó la validez de las escrituras del Antiguo Testamento, cumplió lo que había sido predicho por Dios mismo. Vino no para liberar a los seres humanos de los requerimientos de la ley, sino para abrir un camino por medio del cual pudieran obedecer esa ley y enseñar a otros a hacer lo mismo. Esto se encuentra en Ser semejante a Jesús, 10 de diciembre, página 351. Así que, mis queridos hermanos, hemos visto un poco de lo que la palabra de Dios habla de la tipología, para enseñarnos qué hablaba el Antiguo Testamento del antitipo nuestro Señor Jesucristo. Así ahora, nosotros hemos recibido a través de las Sagradas Escrituras y nos ha hablado a través de tipos para que comprendamos, conozcamos, nos enamoremos de Jesús, que es el antitipo de nuestra salvación. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.